Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Sergio André Aguilar Monzón. Soy alumno del doctor Ariel Armando Alcócer Martínez. Soy de la carrera de medicina de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Les voy a presentar el plexo solar. Vamos a generalidades. ¿Qué es el plexo solar? Primeramente voy a explicar qué es un plexo. Un plexo es una estructura o un conjunto de nervios, que son espinales y que se empiezan a ramificar y nos dan una inervación a músculos y también aferencias sensitivas, también vegetativas. En este caso, este plexo va a estar dedicado a inervar vísceras y órganos. Va a estar relacionado también con el sistema nervioso autónomo. El plexo solar es una estructura nerviosa que se encuentra a nivel torácico. Su ubicación se da en un espacio conocido como la región celíaca de Luchka. Se encuentra más o menos alrededor del tronco celíaco. También se va a encontrar por delante de la columna vertebral, entre lo que es la vena cava inferior y a nivel de T12 y L1. Sabiendo su ubicación, pasamos a ver cómo se forma este plexo. Este plexo, como todo plexo neurovegetativo, va a tener ganglios y también va a tener aferencias. Los ganglios lo podemos dividir en 3 grupos. Para ubicarnos un poquito, los ganglios, que son estas masas neuronales que podemos ver acá, se forman como les decía, en tres grupos, que son los ganglios celíacos, o también llamados ganglios semilunares. También encontramos al ganglio mesentérico superior y por último a los ganglios aórtico-renales. También vamos a hablar de sus aferencias, que las aferencias pueden ser simpáticas o parasimpáticas. Las aferencias simpáticas van a estar dadas por los nervios esplácnicos torácicos y por el frénico derecho. Las parasimpáticas van a estar dadas por el nervio vago derecho, o también conocido como neumogástrico derecho. Vamos a hablar de todos estos elementos para poder llegar a la estructura que es el plexo solar. Primero voy a hablarles de los ganglios que forman este plexo. Primeramente tenemos al ganglio semilunar o celíaco, que es un ganglio par y tiene forma de semiluna. Tiene 2 cuernos, que es uno lateral y uno medial, una concavidad que es superior y una convexidad que es inferior. Pasamos al ganglio mesentérico superior. Este es un ganglio impar. A veces es par, pero esto suele ser muy inconstante. Lo normal es que sea par. Aquí lo podemos ver, tiene una forma estrellada, se encuentra por encima de la emergencia de la arteria mesentérica superior. Y pasamos a los últimos, que son los ganglios aórtico-renales. Estos son pares, que los podemos ver ahí. Son pares de forma redondeada, que se encuentran en el origen de las arterias renales. Aquí no les estoy mostrando los ganglios renales, pero vamos a verlos más adelante como dato, porque los ganglios renales también tienen un papel en este plexo solar. Continuamos con las ramas aferentes del plexo solar. Como mencioné, en el plexo solar tenemos
las ramas aferentes, las aferentes simpáticas y parasimpáticas, las ramas aferentes simpáticas y parasimpáticas. Pero ¿cómo se forman estas ramas? ¿Cómo se forman estos nervios esplánicos torácicos? Primero vamos a recordar que a cada lado de la columna vertebral existe lo que se llama el gran simpático, ¿no? Que les estoy mostrando acá. También denominada la cadena simpática o la cadena nerviosa prevertebral. Como les decía, se encuentra a cada lado de la columna y también por delante. De manera general, podemos decir que existen 3 ganglios cervicales y de 11 a 12 ganglios torácicos, que es en los que nos vamos a enfocar para llegar al plexo solar, ya que de estos nervios van a nacer unos ganglios, pero a distintos niveles, y vamos a hablar de estos 3 nervios que pueden ver. Primero vamos a hablar del nervio esplácnico mayor, o también conocido como el nervio suprarrenal mayor de Chaucer. Este van a ser de nivel T6 a T9, es decir, que de los ganglios de la cadena simpática, que van desde T6, T7, T8, T9. Aquí les muestro, este es el primero que van a hacer. Y luego nos vamos a encontrar aquí, como les muestro, al nervio esplácnico torácico menor, también conocido como nervio suprarrenal menor de Chaucer, que van a ser desde los ganglios de la cadena simpática, que van de T10, como les muestro, a T12. Pero sin embargo, existe una pequeña variedad que a veces únicamente solo nace de T10 y T11, como podemos ver en la imagen. Y cuando este nervio esplánico menor torácico no nace de T12, como muestra aquí, se origina el nervio esplácnico torácico mínimo o inferior, también denominado IMO o abdominal, y también es conocido como el nervio renal posterior de Walter, y como dice aquí, suele ser inconstante, como les explicaba, que si es que el nervio esplácnico torácico menor solo nace de la T10 a la T11. Una vez originados estos ganglios torácicos de la cadena simpática, van a pasar a penetrar por unos intersticios musculares que presenta el diafragma, y así va a dar paso a estos nervios. Aquí podemos ver mejor, tenemos una imagen más esquemática de los nervios que les acabo de hablar. Tenemos al ganglio sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Como dato, el ganglio de Lobstein, que aquí no lo podemos ver, pero es un pequeño engrosamiento que se hace, y de ahí nace el ganglio de Lobstein, y aquí podemos ver los nervios esplánicos torácico menor o suprarrenal menor de Chaucer con sus nombres, con sus también denominados otros nombres, y
el nervio esplánico torácico inferior o renal posterior de Walter. Seguimos con las ramas aferentes, que tenemos aquí el nervio frénico derecho. Y este nervio frénico derecho tiene su origen del plexo cervical profundo y también de una rama que es del C5. Este nervio es mixto y lo podemos identificar fácilmente porque camina delante del músculo escaleno anterior, que lo estamos viendo aquí. El músculo escaleno anterior, este nervio, después de un trayecto, recordamos que es también satélite de la arteria mamaria interna. También pasa a caminar a cada lado de lo que es el pericardio, donde se dan los nervios pericardiofrénicos. Luego se distribuye por la convexidad del diafragma y por la pleura. El nervio frénico derecho llega hasta el abdomen a través penetrando, ¿no?, el diafragma a través del hiato de la vena cava inferior. Luego también tenemos a nuestra aferencia principal, se podría decir, que corresponde al nervio vago derecho. ¿Por qué principal? Este nervio vago derecho, si existe un nervio vago derecho, también existe uno izquierdo, pero estos dos penetran por el diafragma a través del hiato el hiato esofágico. Pero el vago derecho es posterior y el izquierdo es anterior. El izquierdo va a terminar en el cádiz y el estómago, mientras el nervio vago derecho, que nos vamos a enfocar para el plexo solar, alcanza el plexo solar dando una pequeña rama conocida como la rama celíaca o rama para el plexo solar del nervio vago derecho. Es un dato muy importante que más adelante nos va a servir. Y ya que hemos visto todos los ganglios y las ramas aferentes, vamos a juntar todos los elementos mencionados y vamos a ver esta red nerviosa, ¿no?, que es el plexo solar. Primero vamos a utilizar esta imagen de referencia. Nos vamos a orientar un poco. Aquí podemos ver la aorta abdominal, las arterias suprarrenales medias, las arterias diafragmáticas inferiores. También podemos encontrar el tronco celíaco, la corona estomáquica. También tenemos la arteria esplénica. También tenemos la arteria hepática y las arterias renales. También encontramos lo que es la arteria mesentérica superior. Aquí la podemos ver, lo estoy señalando con el ratón. Y una vez ya orientándonos, vamos a ubicar nuestros ganglios. Aquí tenemos a nuestros ganglios celíacos o semilunares. También tenemos a nuestro ganglio mesentérico superior y por último a los ganglios aórticos renales.
Ahora, si vamos a formar este plexo, para formar este plexo, primeramente nos llega el nervio vago derecho. ¿A dónde nos llega el nervio vago derecho? Nos llega a la cresta, al cuerno medial, que nos llega el nervio vago derecho penetrando el hiato esofágico, va a dar la rama que habíamos hablado antes, la rama que es del nervio vago derecho, al cuerno medial. Luego tenemos al nervio esplácnico derecho, y también recordamos que si tenemos un nervio esplácnico derecho, también tenemos uno que es izquierdo, que lo podemos ver aquí. Ambos van a llegar al cuerno lateral del ganglio semilunar o celíaco, perdón. Aquí nos encontramos con una estructura que tiene una forma de U, o de una herradura, que se conoce como la asa memorable de Weisberg. Como mencionaba antes, hay una excepción donde el nervio vago derecho da una rama al ganglio semilunar izquierdo. No siempre es constante, eso es inconstante, que el nervio vago derecho dé una rama al ganglio semilunar o celíaco. Pero siendo así, también forma una asa que en el ganglio esto suele ser muy inconstante, y algunos autores como Testid y Latarjet no llegan a mencionar, pero Rubiers sí llega a mencionar esta asa, que es denominada asa de Leitner-Lamastin. Y también ahora podemos ver ya que vimos al nervio esplánico mayor, ahora veremos dónde llega el esplánico, a nuestro nervio esplánico menor. El nervio esplánico menor va a llegar por una trifurcación que vemos aquí a la convexidad del ganglio semilunar o celíaco. También va a llegar al ganglio mesentérico y también al ganglio aórtico renal por la trifurcación que les digo. Esto para completar, ¿no?, nuestro plexo solar, nuestra estructura del plexo solar. Y como mencionaba antes, por último, tenemos a los ganglios renales, que les iba a mostrar, como les decía. Son estas masas ganglionares que son pequeñas y que se encuentran alrededor de la arteria renal. Estos ganglios van a recibir al nervio esplánico IMO, como les dije, en la inconstancia al no nacer el nervio esplánico menor al nacer el nervio esplánico menor del T11 al T12. Y así se forma el plexo solar. En algunos libros menciona que también estos
estos ganglios llegan a los aórticos renales, al ganglio aórtico renal, pero este llega directamente a los ganglios renales, así que podemos descartar eso y seguimos con las ramas eferentes del plexo solar. Las ramas eferentes del plexo solar son ramas que da el plexo solar, pero son subplexos. Y estas ramas que da el plexo solar son igual al número de ramas que tiene la aorta abdominal. Para explicar mejor esto, es decir, que el mismo número de arterias y el mismo nombre que presenta la aorta abdominal va a presentar estas ramas eferentes del plexo solar. Aquí tenemos un plexo diafragmático inferior con sus arterias. Luego también vamos a encontrar la arteria capsular o suprarrenal, la podemos ver aquí, con las arterias también capsulares, que son las capsulares medias. Luego vamos a tener el plexo celíaco, que envuelve todo el tronco celíaco. De este plexo celíaco se van a originar otros plexos, como es el plexo coronario, el plexo coronario estomáquico, plexo hepático y el plexo esplénico. Luego vamos tenemos al plexo renal también, que aquí tenemos vamos a ver a más profundidad que tenemos aquí a la aorta abdominal. Tenemos el plexo diafragmático, el plexo capsular y también el celíaco, el plexo renal y capsular. Otra vez podemos ver aquí el plexo renal y capsular, y aquí presentan unas ramas. Luego de la mesentérica superior presentamos a las arterias gonadales. En el caso del hombre, obviamente, que va acompañada por los plexos espermáticos. En el caso de una mujer también tiene las arterias ováricas. Estas son la arteria gonadal. La arteria gonadal. Y en caso de la mujer, como les decía, se llaman arterias ováricas, que también son acompañadas por el plexo ovárico. Y luego tenemos el plexo intermesentérico, que lo podemos encontrar arriba, en medio del plexo mesentérico superior e inferior, el plexo intermesentérico. También podemos ver al plexo mesentérico inferior, aquí lo tenemos, y también al plexo aórtico abdominal, que lo podemos ver acá. Luego de todos estos, aquí tenemos a los nervios mesentérico superior e inferior, podemos verlos ahí. Luego que todos estos nervios, sobre todo los que son del estómago, el esófago, también el duodeno, yeyuno, ilión y también el colon,
Estas fibras van a formar plexos y estos plexos son importantes porque tenemos al plexo de Auerbach y este plexo, el plexo de Auerbach, va a estar encargado de los movimientos peristálticos. También tenemos al plexo submucoso de Meissner, que es el encargado de regular la actividad de las glándulas que se van a encontrar en el epitelio y de todos los órganos que acabo de mencionar. Y eso es todo. Espero que les haya gustado la explicación y muchas gracias. Hasta otra oportunidad.